Estamos en la página 38 de su libro de español. Comparar textos del mismo tema. ¿Qué vamos a hacer? Cuando realizas una investigación con un propósito escolar, es común que te encuentres distintos textos que tratan el mismo tema. Las actividades que realizarás en esta secuencia te orientarán para que explores las fuentes o las fuentes diversas que encontrarás conforme investigues. El tema es la idea central que da unidad y sentido a una obra. Por ejemplo, la soledad, la alegría, la ira, los celos, la injusticia, entre otros. Al indagar una temática en distintos textos literarios, puedes darte cuenta de que a pesar de que el tema es el mismo en todos, cada autor tiene una manera particular de abordarlo y la forma literaria en que se expresa, ya sea novela, poema, ensayo o cuento. Hace que los textos tengan menos similitudes, aun cuando traten sobre lo mismo. La literatura, a través de sus géneros, ha abordado siempre todos aquellos temas que tienen que ver con las personas y su naturaleza. Analizar uno de ellos a lo largo de una historia a través de los ojos y las plumas de escritores y escritoras es contemplar la manera en que se ha cambiado la sociedad, cómo se ha desarrollado la cultura, cómo han surgido nuevos valores y cómo han prevalecido otros ya establecidos. Algunos escritores dicen que todos los temas son universales y eternos, y la historia de la literatura parece darles la razón. A pesar del tiempo y la distancia, los seres humanos seguimos manifestando los mismos sentimientos, las mismas necesidades y emociones, y esto se refleja en las obras literarias. Las semejanzas y diferencias que se presentan en el tratamiento de un mismo tema dependen de lo que cada cultura se considera importante en un determinado periodo histórico. Con el paso del tiempo, los avances culturales, científicos y tecnológicos, así como los cambios sociales, modifican la percepción del mundo que tienen las personas. Los escritores, a través de sus obras, nos brindan un testimonio de cómo conciben el mundo y la sociedad de la época en la que se ubican sus obras. Los temas dependen también de los valores personales y la cultura del escritor o escritora, quien al escribir imprime su estilo en cada obra. Para realizar un análisis es necesario preguntarse sobre lo que dice en la obra, cómo lo destaca el autor y con qué ideas, sentimientos y actitudes lo relaciona. Formas de tratar un mismo tema en diversas fuentes. Vamos a leer con atención el siguiente texto. O dos textos vamos a hacer. El texto 1, título Animales en extinción. Aquí dice: las especies, tanto animales como vegetales, se consideran en peligro de extinción cuando la continuidad de su existencia se encuentra comprometida. Las causas pueden ser la depredación directa sobre una especie o la desaparición y destrucción del recurso fundamental del cual depende dicha especie. Con consiguiente, debido a la acción del hombre producido cambios en el hábitat para explorar los recursos de una zona terminada y los desastres naturales son las principales causas del peligro de extinción. En 1996, la Unión Mundial para la Naturaleza publicó una lista roja de especies amenazadas donde se les clasificó de la siguiente manera. Extinto: se considera una especie extinta a una especie cuando desaparece el último individuo. En peligro crítico: se considera una especie en peligro crítico cuando se encuentra en un alto riesgo de extinción en estado salvaje dentro de un futuro inmediato. En peligro
se considera una especie en peligro cuando ésta no se encuentra en peligro crítico, pero que experimenta un alto riesgo de extinción en estado salvaje dentro de un futuro cercano o casi inmediato. Vulnerable. Se considera a una especie vulnerable cuando se encuentra en peligro crítico o en peligro, pero se enfrenta a un riesgo de extinción en estado salvaje dentro de un futuro cercano o casi inmediato. Vulnerable. Se considera una especie casi amenazado cuando se encuentra en vías de ser clasificado como vulnerables. Tomado de http www.animalesenextinción.info, consultado el 16 de abril del 2012. Este sería el primer texto. Vamos a ver un segundo texto, que también se llama Animales en extinción. ¿Cuándo se considera una especie animal en peligro de extinción? Se considera en peligro de extinción una especie animal cuando su existencia se encuentra comprometida a nivel mundial. Esto es debido generalmente a la fulminación de un recurso del cual dependen todas y cada una de las especies, ya sea por parte de la acción del hombre, como la caza ilegal o la tala indiscriminada de árboles, o simplemente a cambios de un ecosistema de la especie producto de hechos fortuitos, como lo son el cambio climático. Como está ocurriendo en este preciso momento, y por desgracia estos animales en peligro de extinción no están habituados a tales condiciones climáticas y a veces les es imposible adaptarse a dichos cambios. En los últimos tiempos, el hombre se convirtió en una enorme amenaza para los animales, debido a que muchos de los animales en peligro han desaparecido porque destruimos su hábitat natural de vida e incluso hasta los matamos. Como podemos observar, aquí tenemos dos tipos de texto que hablan del mismo tema. Seguimos leyendo. El tratamiento del texto varía de acuerdo al autor del texto. Por ejemplo, en los textos anteriores, un autor es más específico en establecer los grados de amenaza que tienen los animales y por los cuales pueden extinguirse. En cambio, el otro da más importancia a los agentes que se involucran en la extinción de animales. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En su texto podemos observar esta imagen y dice uno de ellos: mira, estos materiales tienen el tema de la conquista de México. Tratan del encuentro entre Cortés y los tlaxcaltecas, que se aliaron con él. Y ella dice: qué bueno, pero ¿vendrá la misma información o será diferente? Entonces, aquí tenemos varios textos: la visión de los vencidos, nuestra historia, la conquista de Latinoamérica, historia general de las casas de la Nueva España, historia y vida, muy historia, cartas de relación y diferentes textos que podemos observar que todos tratan sobre la conquista de México. Ahora bien, en nuestro libro nos hace estas preguntas. ¿Qué sabemos sobre comparar y analizar textos? Conteste en tu cuaderno las siguientes preguntas para que organices lo que sabes. Inciso A. ¿Qué pasos sigues cuando necesitas investigar un tema? Inciso B. ¿Dónde y cómo buscas información? ¿Qué aspectos revisarías de un material de lectura para saber de forma rápida si es adecuado para el tema que estás investigando? Inciso C. ¿Qué utilidad tendrá que compares textos cuando investigas sobre un tema? Inciso D. ¿Qué harías si encuentras información contradictoria o distintos puntos de vista en los textos consultados? Estas preguntas hay que tenerlas muy presentes, que vamos a ir contestándolas poco a poco conforme vayamos adentrándonos más en este tema.